Muchas gracias a todos los asistentes por venir. Este es el tercer año consecutivo que tenemos nuestros ciclos de webinars. Nuevamente agradecemos al Hospital La Solca Quito, a la doctora Leone, porque este es un gran motivo que se hace todos los años y que nos permite acercarnos tanto a la comunidad científica como a todas las personas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Les recuerdo que para obtener su certificado de asistencia a los webinars deben haber completado un 70% de asistencia, de tal manera que por favor al momento de ingresar pongan sus nombres, apellidos y revisen que su correo esté muy bien. Sin más preámbulo, doy paso a la doctora Paola Leone. Muchas gracias por estar aquí. Una buena tarde con todos. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a todos los presentes. Justo Solca, Núcleo de Quito, este año cumple 70 años de servicio a la comunidad y estamos, como dijo bien Lucas, tercer año consecutivo que estamos celebrando el mes de la genética, abril, mes de la genética. Entonces, dentro de nuestro programa tenemos entonces un ciclo de webinars y este año va a ser del día 15 al día 23 de abril a las 5 de la tarde. Como ustedes van a ver, tienen que inscribirse en nuestra hoja web de Solca y como también dijo Lucas, para poder obtener el certificado de asistencia, pues lo deseable sería que puedan asistir a la mayoría de estas charlas. Ahora, ¿por qué un evento que se denomina Abril, mes de la genética? Todo un mes. Bueno, esto viene asociado a que en abril de 1953, en concreto el 25 de abril, se publica en la revista Nature la estructura molecular de los ácidos nucleicos, del ácido desoxirribonucleico, ADN. Y aquí atrás tenemos una imagen del modelo del ADN. Este modelo ustedes lo pueden visitar en el Museo de Ciencias en Londres. En conmemoración a esa fecha, el Congreso de los Estados Unidos decide que en el mes de abril se va a celebrar el Día del ADN. Pero no solo eso, también es año 2003 cuando plantea este festejo, que es en ese año que se publica en las revistas Science y Nature el proyecto Genoma Humano. Sale ese primer borrador y es así que tenemos dos fechas interesantes. A la izquierda, 1953, Watson, Crick, Wilkins y Rosalind Franklin, donde con ellos cuatro se determina entonces esa estructura de nuestro material genético y año 2003 se completa el proyecto Genoma Humano. Entonces, con estas dos fechas, pues, se organizan una serie de festividades a nivel mundial, ya sea un día, el Día del ADN, o actividades de varios días, de una semana. Y en Ecuador lo hemos hecho en 2 universidades, gracias al apoyo de estas, de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, y por tercer año en Solca. ¿Qué hacemos en todo un mes? Bueno, en el mes de la genética, en 2022, hicimos una exposición de cuadros llamada La genética en el arte. En 2023, la exposición La genética en la arquitectura. Y este año, una exposición de cuadros Genética y nutrición. Y con estos temas, entonces, tenemos una exposición que dura todo un mes y ustedes pueden visitar en cualquier momento, acercarse a Solca, visitarla. Y esto es libre, o poder llenar nuestro formulario interno o llamarnos y avisarnos que quisieran una visita guiada. Aquí ven imágenes de algunos de los cuadros de estructuras, por ejemplo, una de las iglesias del centro de Quito, semejando el ADN, o este edificio del norte de España, con imágenes que nos recuerdan a los cromosomas. O aquí abajo, distintos cuadros de distintos museos, de los cuales también obtuvimos permisos para poder hacer la exposición. Y acompañado a esa exposición que dura todo el mes, hemos organizado en días
de la tercera y cuarta semana de abril el ciclo de webinars. Entonces, este año los esperamos hasta el día 23 en los webinars. Pero este año también con este tema de genética y nutrición hicimos una degustación, una identificación de sabores en las que les muestro solamente las fotografías de uno de los días, un plano en lo que tienen el plano de donde se organizó esta identificación, mesas con manteles de colores, en donde hubo una introducción en algo sin sabor, en donde la primera mesa, pues para hacer una introducción de los sabores, pues lo primero, probar algo sin sabor. En esto entonces gelatinas sin sabores, en amarillo gelatinas que nos recuerdan al sabor ácido, en verde el sabor amargo, rojo el color dulce, el celeste el salado, el rosado umami, y finalmente una ruleta con preguntas sobre lo que habían visto previamente en estas mesas, sobre la genética, sobre los sabores y el premio, unas galletas en forma de cromosoma. Y vean ustedes lo más estupendo al contestar en la ruleta correctamente preguntas sobre la genética y los sabores, galletas de cromosomas, semejando al cromosoma X, otras galletas de cromosoma Y, etc. Entonces, con esta introducción de nuestros eventos previos, voy a contarles ahora la genética atrás de la percepción de los sabores en la población ecuatoriana. Para poder percibir los sabores, contamos con dos sentidos, el gusto y el olfato. Esto nos permite distinguir los alimentos y diferenciarlos. Obviamente, estas sensaciones van a estar ligadas a funciones emocionales y conductuales del sistema nervioso. Y hoy vamos a hablar en concreto del sentido del gusto. Este está dado por los botones gustativos o papilas gustativas que tenemos en la lengua y que van a dar un mensaje al sistema nervioso. Pero también puede ocurrir que no solamente percibamos sabores en base a los alimentos, sino también puede ocurrir que sustancias químicas que entren a nuestro organismo influyan en esos receptores gustativos. Y de hecho vamos a hablar algo sobre la quimioterapia, sobre la radioterapia a la que están sometidos nuestros pacientes oncológicos en el Hospital Solca. Pero también, y el tema central de la charla de hoy, las variaciones en nuestro material genético que pueden afectar la percepción del sabor. Para percibir el sabor, contamos con una serie de receptores que nos van a permitir reconocer los sabores umami, dulce, amargo, ácido y salado. Y si ustedes ven estas líneas de color gris y sobre ellas ciertas estructuras, estos son los receptores de sabor. Aquí los vemos con estas siglas GPRC, que son los receptores acoplados a las proteínas G. Y si ustedes ven esta imagen, estos hilos que entran, atraviesan la membrana plasmática, vuelven a salir, esta estructura helicoidal entra y sale 7 veces. De hecho, un sinónimo de estos receptores es llamarlos receptores de 7 dominios, puesto que entran y salen y en su extremo van a tener un ligando al cual van a recibir la señal. Y estos receptores del sabor, tenemos descritos más de 1000 receptores codificados también por más de 100 genes, que no son solamente receptores del sabor, son receptores de hormonas, de distintos fármacos, de distintas sustancias químicas. Entonces imagínense la gran amplitud de funciones que van a tener esos receptores. Nosotros empezamos unos estudios a nivel del fenotipo, del físico. Entonces, para poder determinar que cada persona perciba o no esos sabores, decidimos probar distintas concentraciones. Ustedes van a observar que los valores son variables para cada uno de los sabores. Entonces, con la lengua morada, en umami,
se probaron distintas concentraciones de glutamato monosódico. Para el dulce, la sucrosa. Para el amargo, el benzoato de sodio. Para el ácido cítrico. Y para el salado, el cloruro de sodio. Y estas concentraciones equiparables a decir indetectable, débil, moderado, fuerte y muy fuerte, nos mostró que en 4 de los 5 sabores, la población estudiada requirió de altas concentraciones para recién percibir el sabor. En la lengua se ponía una gotita y tenían que determinar si percibían o no el sabor y qué sabor. Y en 4 de los 5 sabores requirieron de altas concentraciones, excepto para el sabor ácido, que requería de algo que podemos considerar una concentración moderada. Ahora, citando uno de esos sabores, el amargo en color verde, pues el sabor amargo está dado por una molécula llamada glucosinolato. Esta se encuentra en muchos de los vegetales que vamos a asociar con el sabor amargo, como las coles de Bruselas, los brócolis, y el glucosinolato podría inhibir la función de tiroides. Pero ojo, no les estoy diciendo que comer cosas verdes vaya a ser malo. Ojo, no habría ningún problema si la dieta es equilibrada. Y equilibrado y bueno para la tiroides va a ser tener una fuente de yodo. Y una fuente de yodo habitual va a ser la sal, pero que la sal sea yodada. De no serlo, imagínense, el glucosinolato podría inhibir tiroides. Y en nuestra población tenemos, por lo general y muy frecuente, la variante de no percibir el sabor amargo. O sea que podríamos estar comiendo muchos de los vegetales y de no tener la sal yodada, ese glucosinolato dañaría nuestra glándula. Ahora, en la literatura claramente dice que el inadvertir el sabor amargo podría estar asociado a cáncer de vías biliares, colorectal, gástrico, hepatocelular y páncreas. Entonces, primero hicimos los estudios de fenotipo que ya nos ponen en alerta de nuestra población requiere altas concentraciones para recién percibir los sabores. Ahora nos vamos al estudio genotípico. Entonces, les contaba que para estos receptores de los sabores hay más de 100 genes. Bueno, nosotros estudiamos variantes de algunos de ellos. Por ejemplo, para el sabor umami y para el sabor dulce estudiamos el gen TAS1R3. Para TAS1R3 en el sabor umami estudiamos una variante. Para TAS1R3 en el sabor dulce, 2 variantes. Para el sabor amargo estudiamos el gen TAS2R38 con 3 variantes. Para el gen PK2L1, una variante. Y para el gen AT2, una variante. Estos genes se encuentran en el cromosoma 1, cromosoma 7, cromosoma 10 y cromosoma X. Y antes de pasar a los resultados, recordar cómo es la población ecuatoriana en cuanto a su composición genética. Entonces, básicamente una composición mestiza, al menos trihíbrida. 3 grandes componentes. Valor medio para la población ecuatoriana, 59.6% de nativo americano, 28.8% de europeo y 11.6% de afroecuatoriano. Estos son valores medios. Si ustedes leen nuestros artículos, van a ver que cada región del país, estos porcentajes varían. Por ejemplo, si nos vamos a la zona amazónica, pues el porcentaje de nativo americano pues, es altísimo. Ahora, de ese 59.6% nativo americano, la mayor parte de ese porcentaje tiene una gran similitud con Asia. Y uno podría pensar, ¿por qué? Y entonces ahí es cuando recordamos el origen del hombre americano. De Asia pasan por el estrecho de Bering, bajan por Norteamérica, Centroamérica, hasta llegar a Sudamérica. Y este paso en el estrecho de Bering ocurrió aproximadamente hace 10.000 años. Por lo tanto, ha habido tiempo para que tengamos mayor semejanza a los genes asiáticos
Y es así que en varios estudios, que aquí pongo algunas referencias, estudiando distintas enfermedades genéticas, distintos tipos de cáncer, muestran nuestra similitud con Asia. Con eso de partida, paso a presentarles un análisis que hicimos de la frecuencia de las variantes analizadas comparadas con la frecuencia en Asia y en Europa. Y entonces ustedes van a ver que para el sabor umami, para el ácido y para el amargo, somos mucho más parecidos a los asiáticos que a los europeos. Por ejemplo, para una variante, esta primera variante del sabor amargo, en Ecuador la variante tiene una frecuencia de 0.627 y en Asia esa misma variante una frecuencia de 0.6243. En cambio en Europa la variante tiene una frecuencia de 0.4791. O sea, realmente nos parecemos más a los asiáticos. Y podríamos pensar, ¿por qué Europa? Y bueno, considerando la llegada de los españoles a América, era obvio hacer esa comparación, pero este evento ocurrió hace 500 años versus la llegada desde Asia hace 10.000 años. Además de encontrar ciertas similitudes con Asia, en cambio, para el sabor salado no encontramos similitud ni con Asia ni con Europa, y en cambio fue mucho más frecuente el alelo alternativo. Ese alelo justo de insensibilidad al sabor salado, es decir, no percibimos. Y eso explicaría por qué cuando a veces llega el plato a la mesa, observamos que la gente ni siquiera ha probado la comida y empieza a echar sal. Y no solo ese comportamiento con el sabor salado, sino también con el sabor umami. Es frecuente ver en el Ecuador, en restaurantes, en casas, un bol de ají en la mesa. Y a veces igual, la gente no prueba y se echa cucharadas y cucharadas del ají. El ají también dado por este sabor umami. Entonces, ese comportamiento en la mesa también lo podemos explicar por las variantes genéticas que están atrás de esa percepción de sabores. Bueno, también estas variantes han ido presentándose en el ADN, estos cambios, estas alteraciones o mutaciones en el tiempo. Y si recordamos el origen de los primeros homínidos que salen de África para migrar a Europa, a Asia y de Asia a América, pues el ADN original de este gen TAS2R38 era originalmente para una percepción alta del sabor amargo. Ojo, porque también era una señal de si podrían enfrentarse a algo que fuera dañino para el cuerpo. Pues entonces, evolutivamente, por citar de estas 3 mutaciones, el primer cambio, que lo tengo aquí en la segunda línea, que dice alanina 262 valina, pues ocurre este cambio, un cambio de un aminoácido por otro, y mantenía todavía una percepción alta del sabor amargo. Luego, en el tiempo, aparece la segunda alteración, mutación o variante, que es la que aparece aquí, en tercera línea, y todavía hay percepción, pero ya intermedia. Y por último, mucho más tardío, o digamos más reciente, el último cambio, que lo tengo aquí arriba en la tabla señalado en verde, que en el aminoácido 49 hay un cambio de prolina a alanina y ya hay una percepción baja del sabor amargo, y es esa la variante más frecuente en nuestra población. Decidimos entonces, una vez que hemos determinado cómo es el estatus fenotípico y genotípico de la población, y esta descripción interesante para entender este comportamiento habitual en la mesa, asociar esto con otras situaciones. Y entonces encontramos que en la población, que también tiene en general la variante de insensibilidad al sabor dulce, encontramos una asociación estadísticamente significativa de presencia de insensibilidad al sabor dulce con diabetes. Con respecto al sabor amargo, una relación diferente entre hombres y mujeres a la hora de percibir el sabor amargo, siendo las mujeres quien lo percibe más que los hombres, y también con una diferencia significativa. Y en los hombres que no captan el sabor amargo, pues se pudo observar un mayor consumo del alcohol. También encontramos
que de la población ecuatoriana, quienes en su material genético tenían una ancestría mayor a nativo americano, pudimos observar que tenían menos caries, y en los individuos que tenían la variante de no percibir el sabor salado, pues mayor riesgo de hipertensión y obesidad. Ahora, con respecto al cáncer, pues los pacientes con esta enfermedad a menudo experimentan cambios en su percepción del sabor y del olfato, y eso afecta a su calidad de vida y a la nutrición durante y después del tratamiento. Entonces decidimos analizar pacientes con diferentes tipos de cáncer, y aquí les cito un ejemplo. En cáncer de mama, para ácido, amargo, dulce, salado y umami, estos valores que yo antes mencionaba con términos como indetectable, débil, moderado, fuerte y muy fuerte, los hemos clasificado en números del 1 al 5. Y entonces pudimos ver en estos números cómo se presentaba esa percepción del sabor, pero también nos encontramos otras categorías como percepción de otro sabor o la palabra no detección del sabor. Entonces, observar que en el cáncer de mama, 4 de los 5 sabores no eran percibidos por la población. Y además, en 3 de los 5 sabores detectaban sabor, pero otro. Se ha dicho mucho que la quimioterapia, la radioterapia y otros factores relacionados con la enfermedad pueden contribuir a la disminución de la sensibilidad de los sabores. En pacientes tratados con radioterapia observamos un aumento en la percepción de los sabores. Entonces, me olvidaba de mencionar en la gráfica anterior que con negro están todos los pacientes que en ese momento que hicimos la prueba no estaban sometidos a ningún tipo de tratamiento, y en rojo quienes estaban en tratamiento. Esto viene al dato de observar en cambio esta tabla. Los que estaban en rojo en ese momento estaban con radioterapia, y ustedes van a observar de que sí percibían el sabor y de una manera fuerte o muy fuerte. En cambio, la palabra no percepción en color negro son aquellos pacientes con cáncer de tiroides y en ese momento no estaban con radioterapia. O sea, que sí, igual que la literatura, vemos que la radioterapia aumenta la percepción de sabores. En cambio, los pacientes tratados con quimioterapia se observó una pérdida de la percepción de los sabores y, en resumen, para no mostrar tantas tablas, pues en cáncer de mama observamos que los pacientes tienen este tipo de cáncer, pues no percibían bien sabor amargo, dulce, salado y umami, o en cáncer de pulmón el sabor ácido. Los pacientes de cáncer también pueden presentar una reducción en la capacidad de identificar correctamente el sabor. Tal vez en la prueba sí perciben algo, pero el sabor no es el que esperábamos, y en ese sentido encontramos que en cáncer de mama había estas malas identificaciones, sobre todo con los sabores ácido, amargo y umami. En cáncer de tiroides, umami. En cáncer testicular, amargo y umami. Y en cáncer de útero, umami. Esto todo en la parte fenotípica. En la parte genotípica se había descrito que en la población japonesa, que es justo en Japón, a inicio del siglo XX, cuando se plantea este quinto sabor, el sabor umami, se describió una asociación entre los genes TAS2R38 y TAS2R46 con la insensibilidad al sabor amargo. Esto asociado a cáncer de vías biliares, colorectal, gástrico, hepatocelular y páncreas. En Ecuador, la insensibilidad al sabor amargo y la variante de TAS2R38, que fue la que más les contaba en el aminoso 49, la encontramos asociado en pacientes con cáncer de colon y tiroides estadísticamente significativo. Hay otros estudios en otras poblaciones que hablan de un aumento en la expresión del gen TAS1R1 con una mejor supervivencia en el adenocarcinoma de pulmón. Un aumento de expresión, en cambio, en TAS2R14 se ha relacionado con una peor supervivencia en el carcinoma adrenocortical y adenocarcinoma esofágico, pero una mejor supervivencia en el cáncer de vejiga no papilar.
Estos estudios de expresión aún no los hemos iniciado porque recientemente hemos adquirido la plataforma de Arraise y pronto esperamos hacer Arraise de expresión para hacer esos estudios a ese nivel. Y finalmente, contarles a nivel de genética y nutrición que es importante conocer el fenotipo y el genotipo de la percepción de los sabores en la población ecuatoriana. Eso nos explica el comportamiento de las personas en la mesa y sus costumbres alimenticias. También es importante reconocer y abordar los cambios en el gusto y en el olfato, porque eso va a influir en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, los profesionales de la salud deben estar alerta para garantizar una nutrición adecuada. Finalmente, agradecerles su paciencia. Aquí están mis datos de contacto. Esperamos que puedan participar activamente en este y en todo el ciclo de webinar y alineados a las celebraciones mundiales por el Día del ADN, desearles a todos un feliz mes de la genética. Si tienen algún comentario o pregunta, bienvenido sea. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su exposición y creo que muy llamativa para todos nosotros. A todos nuestros participantes, por favor, si podemos escribir las preguntas en el chat, serán leídas y respondidas como tal por la doctora. Bueno, he podido observar imágenes de aplausos, corazoncitos, cosas bonitas, lo agradezco mucho. Pero no duden en preguntar cualquier cosa asociada al tema, o les recuerdo la invitación a los que estén de pronto en Quito o en alrededores a acercarse a visitar la exposición de cuadros en la que con detalle contamos información sobre cada sabor, en qué alimentos se encuentran estos sabores y obviamente los datos genéticos, ¿no? Atrás de cada uno de los sabores. Para recordarles también que el día de mañana vamos a tener la charla Bases genéticas de las intolerancias alimenticias, dictada por el doctor César Paz y Miño de aquí de la ciudad de Quito. Están todos invitados. Y, por favor, recordar también que después de la charla del doctor Paz y Miño, que va a hablar asociado a otras situaciones, enfermedades demás, también el día miércoles tenemos una charla que se aleja un poquito de la genética, pero nos habla sobre las aplicaciones de lo que se llama el fruto mágico. Y en este caso también con una búsqueda muy interesante para los pacientes oncológicos que a veces no perciben los sabores. A partir del cuarto día tenemos charlas estupendas de distintos colegas y amigos extranjeros que también agradecemos porque por la diferencia de hora es complicado. Ahora mismo en España, creo que no estoy mal, es la 1 de la mañana y también nos estarán acompañando. Así que no desaprovechen la oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios. Pero bueno. Doctora, ya tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Sí, en el Ecuador se hacen test de ancestría, ya que Paola mencionaba los europeos, los nativos americanos. O sea, ¿de dónde se obtienen esa información y qué pruebas moleculares se realizan en el país? Sí, perfecto. Sí, en el Ecuador se determina el componente ancestría en base a los estudios de indels, es decir, de segmentos de inserción y de lesión. Entonces, estos segmentos de inserción y de lesión son diferentes en cada una de las personas. Entonces, cuando tú haces esos análisis, incluso tú puedes determinar no solo a nivel de una población, incluso a nivel de un individuo. Imagínate que a nivel forense te puedes estar enfrentando a veces a tener situaciones desagradables como puede ser en un accidente, cuerpos desmembrados y todos esos miembros o partes tendrás que identificar a quién corresponden. Entonces en eso se empezaban con secuencias altamente repetidas, por lo general tetranucleótidos, es decir, cada 4 letras. Y de pronto para un segmento yo tengo, soy heterocigota y tengo unas repeticiones en esa de, qué sé yo, 19 repeticiones de ese tetranucleótido y 21. De pronto 19 heredas de mi padre, 21 de mi madre. Entonces, en ese caso, claramente soy heterocigoto y puedo decir, un alelo de 19 de mi padre, el otro de 21 repeticiones, lo heredé de mi madre. Pero esos estudios obviamente no se centran en solamente esa porción.
tienes que hacer al menos 20 y pico de porciones diferentes distribuidas a lo largo de todo tu genoma, que son altamente polimórficas, y al decir eso, no vas a esperar que todos tengan 19 y 21, no, que tengan diferentes combinaciones. Con eso tú identificas a un individuo y padre y madre. Bueno, ese es el principio básico que se hacía en estudios de paternidad, maternidad y forense desde hace 25 años que se hacen en Ecuador. Nosotros empezamos hace muchos años con geles de poliacrilamida teñidas con nitrato de plata, esto hace muchos años, y después pasamos a la secuenciación. Ya en la secuenciación tú haces lo que son análisis de fragmentos con el mismo principio, secuencias altamente polimórficas. Y luego, hoy en día, todo lo de ancestría, cuando te decía indels, son segmentos de inserción y de lesión, también son altamente polimórficos y que van a mostrarte si tienes un fragmento insertado o delesionado y que puede ser muy frecuente en una población determinada. Ahora, ¿cómo podemos establecer esos componentes? Siempre comparando con bases de datos. Entonces, el poder saber si son genes latinoamericanos, europeos, afroecuatorianos, incluso asiáticos o árabes, todos son bases de datos. Y lo que hay en el mundo hoy en día, que ustedes también habrán escuchado, hay gente que envía a hacer estos estudios a compañías del extranjero. Pero lo que debo decir es que esas compañías en el extranjero tienen muy poquitos datos de América Latina. Entonces, incluso hemos hecho análisis comparando con estas compañías, lo hemos mandado a 5 compañías y lo máximo que atinan a decir Maya, porque de pronto de México tuvieron un poquito más de individuos que analizar, pero poco saben de nuestras poblaciones. Pero sí, en el Ecuador se hacen estos estudios de ancestría desde hace algunos años. No sé si he contestado tu pregunta. Creo que quedó en silencio, pero bueno, sitios de estos, todos los sitios que hacen los estudios justamente de forense, en eso tenemos mismo en Quito, tienes la Fiscalía, el Hospital de la Policía, tienes centros, laboratorios privados, tienes Cruz Roja, etcétera. Esto solamente por hablar en Quito. Y bueno, nosotros lo hacíamos antes en la parte de la universidad. Marilyn Erazo nos pregunta, ¿cómo se podría reducir la ingesta de sal si se tiene esa predisposición genética a comer más sal? Gracias. Pues lo importante sería que cuando uno esté en la cocina y probando el plato, pensar que al saborearlo no llegue a un punto de uno decir está salado, ¿no? Decir, bueno, está sabroso, porque finalmente la sal lo que te hace es incentivar, aumentar los sabores. Entonces, el cocinar, y es complejo porque este mes que es genética y nutrición, lo hicimos junto con el área de nutrición del hospital y justo comentábamos eso, que en la cocina uno puede sentir que hay un buen punto de sal y de pronto llega al comensal y te dice, no te está insaboro. Entonces, obviamente, al lado pues hay un salero, pero uno debería tal vez tratar en lo posible de comer con menos sal. O sea, que si realmente uno llega a estar, por ejemplo, en un sitio, como puede ser el comedor, el restaurante, decir, bueno, voy a procurar ese plato no sazonarlo más. Y cuando uno tiene la posibilidad en la cocina de prepararlo, pues decir, llegar a un punto justo, no que esté salado, sino que apenas tenga pues su sabor, ¿no? Todo van a ser hábitos nuevos, ¿no? Bien, doctora. Nos pregunta Said Esteban Rodríguez, ¿qué tipos de estudios genéticos se realizan en el hospital? Bueno, en el hospital, a ver, es un hospital oncológico, pero eso no significa que nos centramos solamente a nuestros pacientes internos. Por la tecnología con la que cuenta Solca, atendemos también a pacientes externos y no solo del área oncológica, sino de otras. Por ejemplo, atendemos pues casos de niños con distintas malformaciones, fenotipos raros, parejas, adultos que tienen problemas de infertilidad, abortos a repetición, o sea, o síndromes cromosómicos varios que pueden afectar, pueden aparecer en la niñez, en la adolescencia, incluso en los adultos. O sea, estamos abiertos y de hecho atendemos a mucha gente por la tecnología que tenemos. O sea, uno podría pensar que al estar en el hospital solo se centra a ciertos pacientes y cierta enfermedad, pero no.
queremos que la tecnología se use porque contamos con equipos únicos en el Ecuador, como es uno que es el cariotipo espectral, es decir, pintar los cromosomas de distintos colores. Imagínense los cromosomas, el cariotipo en 24 colores diferentes. Eso es buenísimo cuando hay translocaciones. Y uno puede decir, bueno, con la citogenética convencional lo ves, pero no es cierto. En cáncer o a veces en ciertas alteraciones, en ciertas malformaciones, tienes alteraciones de 3, 4 vías. Entonces tienes varios pedacitos de cromosomas involucrados que lo puedes ver gracias a esta técnica. Este cariotipo espectral lo tenemos únicos en Solca. Y otra cosa importante que mencioné hace un momento, los arrays. Los arrays son esos chips, piensen en el chip que tienes en el teléfono o el chip que tienes en la tarjeta bancaria. Pues es una estructura que puede almacenar mucha información. Pues también tenemos unos chips que almacenan el genoma completo. Entonces, no solamente genes, pues tienes secuencias asociadas a pseudogenes, a microARNs, a secuencias altamente repetitivas. O sea, tienes todo el genoma. Entonces, esto también, obviamente, no se va a usar solo para el paciente oncológico, sino para cualquier situación que requiera realmente de entender qué es lo que se está viendo físicamente y que de pronto no está dentro de lo normal. Entonces, las pruebas están para muchas, muchas cosas, ¿eh? Tenemos toda esa tecnología para ponerla a disposición de distintas cosas. Y no solo en la parte asistencial, también en la parte de investigación. Si alguien está haciendo una investigación de pronto en un instituto de investigación o una universidad, también puede usar esta tecnología. Bien, doctora, muchas gracias. Sidney Vallejo nos pregunta si se han realizado estas pruebas genéticas en nativos de tribus de la Amazonía. En el caso del ser afirmativo, ¿se han hallado diferencias en relación al ecuatoriano común? A ver, nosotros en los estudios hoy que hablamos de genes, de percepción de sabores, no lo hemos hecho, pero sí hicimos otro tipo de estudios, como fue caracterizar el ADN del cromosoma Y, el ADN mitocondrial y estas regiones altamente polimórficas, los indels, en poblaciones cerradas. Estudiamos Schwartz, Cañaris y otras 2 poblaciones más. Todo, ojo, con consentimiento informado, con un proyecto aprobado por Comité de Ética, luego por la Dirección de Inteligencia, el Ministerio de Salud. Así que, ojo, con todo en regla. Lo que sí pudimos encontrar fueron cosas que probablemente eran esperables. En cuanto al cromosoma Y, encontramos el haplotipo esperable en lo que era hombres nativoamericanos, muy diferente de cuando llegan los españoles a América, que traen un haplotipo típico del cromosoma Y de Europa. Eso como primer hallazgo. En cuanto al ADN mitocondrial, encontramos sobre todo el haplotipo B, que es propio de la zona, en esta zona que en América están los haplogrupos A, B, C, D, pero en distintas regiones. Y justo como lo que vendría a ser a la altura de la región andina, del Ecuador, el prioritario es el B. Y eso lo encontramos en estos grupos que son más cerrados, que también los encontramos en nuestra población mestiza, pero en esto pues obviamente en un alto porcentaje. Y en los estudios de componente de ancestría encontramos poblaciones con casi la 90% de genes nativoamericanos. Es decir, que no se salvaron de tener una cierta influencia, un cierto mestizaje, ¿no? A pesar de ser grupos cerrados. Bien, Doc. Nos preguntan en el estudio que se realizó sobre el tema de los sabores, ¿cuál fue el rango de edad al realizar el estudio? ¿Puede ser este un factor en cuanto a la percepción de sabores entre hombres y mujeres? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, sí encontramos diferencias de género entre hombres y mujeres y con respecto a la edad, clarísimo. Empezamos obviamente con personas mayores de 18 años también, después de firmar el consentimiento. Y lo que sí encontramos es que hicimos distintos grupos de edad y vimos que las personas mayores con el tiempo, a partir de 50 y pico años, sí perdían cierta sensibilidad a los sabores. O sea, una cosa es que nuestra población ya tiene una insensibilidad a los sabores, pero sí detectamos que en personas mayores era mucho más notable que en los grupos más jóvenes desde 18 años. Bien, vamos a hacer unas 2 preguntas más.
Y con esto terminaríamos. María Belén Díaz López pregunta, buenas tardes, una pregunta. ¿Mediante el uso de la genética se podría saber si un familiar sanguíneo, por ejemplo, un hijo, tiene la probabilidad de contraer cáncer o saber si es algo genético? A ver, en este sentido es importante aclarar que el cáncer o un cáncer específico no es hereditario. Uno puede encontrar ciertos análisis que te pueden hablar de cierto componente hereditario, como podría ser, por citar, cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes en Ecuador, pero esa heredabilidad máximo, pero máximo, 10%. Lo que se puede llegar a heredar, obviamente, son ciertas variantes genéticas, pero el cáncer no es producto de un solo gen, es producto de muchos genes. Entonces, imagínense que uno pueda tener una variante, la menos frecuente o asociada a más riesgo, en un gen. Pero yo empiezo partiendo de que tienes muchos genes. A veces no estamos hablando de 10, 20, estamos hablando que hay cánceres que requieres y entran en juego 30, 50, 70, 80 genes, y entonces tienes una variante en uno. Tienes que tener muchas variantes y justo la variante de significado clínico que va a influir en esa presentación y toda esa combinación. Entonces, es todo un juego de azar que realmente, ¿puedo hacer un estudio? No. En eso para poder decir si va a tener riesgo o no. Lo que sí se hace, y esto es con secuenciación masiva de genes, algunos habrán escuchado estas siglas NGS del inglés, ¿no? De secuenciación de próxima generación, es que cuando ya tienes un paciente identificado con cáncer, a partir de la parte clínica y otras pruebas, vas a hacer este análisis de secuenciación y quieres ver qué variantes de significado clínico de mal pronóstico estaban presentes en el paciente, y ahí sí hacer el estudio a los familiares para ver si hay riesgo. Pero volvemos a lo mismo, no es solamente que tenga una variante que podría ser considerada patogénica, sino que vas a necesitar que haya muchas variantes. Es un juego de todas esas combinaciones, además de lo que es el medio ambiente, o sea, tener una dieta adecuada, el hacer ejercicios, el de no exponerte a genotóxicos como puede ser fumar. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver, el cáncer realmente necesita una combinación genética más medioambiental. Y puedes llegar a hacer el estudio a los familiares una vez que tienes ya un familiar con cáncer, porque tienes que ir a buscar esas mismas variantes. De pronto haces un estudio genético así porque sí, y que de hecho no es lo recomendable, porque cuando se manda a hacer esto va a ser porque un médico te mandó a hacerte el estudio, y no se lo va a hacer a una persona que no presenta ningún problema, va a ser a un familiar. Ya te digo, tener una variante no va a ser suficiente. Y esas variantes también tienen distintos significados clínicos. Yo pasé las diapositivas, pero que si me permites un momento, y esto lo hago muy rápido, te ponía en una de ellas el significado clínico, porque es lo que justamente cuando evalúas en cáncer o en otras enfermedades te interesa. Y en esto, por ejemplo, observen ustedes, te pongo el nombre del SNP, qué tipo de alteración, miscencia, es decir, cambio un aminoácido. ¿Qué cambio? Cambio solo una letra, C por T y qué aminoácido. Pero aquí al lado ves significado clínico y te dice no se informa, no se informa. O en este caso, para este gen del ácido te decía probablemente benigno. O sea, así es la clasificación de las variantes para los genes de cáncer. Siempre y para todos, tú quieres ver qué significado va a tener a nivel clínico, y en ese sentido son muchas las variantes que hay que analizar. Entonces, hacer de anticipado no te va a dar información. Bien, agradecemos a todos las preguntas y como habíamos dicho, la última pregunta, entonces esta es la última. Agradecemos a Sofía Ordóñez su pregunta, que nos dice, ¿hay alguna evidencia que relacione alteraciones en la percepción de los sabores y las lesiones de médula de tipo degenerativa? La verdad que en eso no he visto. Tendríamos que buscar, más bien me dejas con ese dato, lo voy a buscar, pero no. Estuvimos buscando cosas, porque tal vez por nuestra vida diaria, ¿no? Que lo vemos en cáncer, y bueno, antes de la de cáncer, ya lo que les contaba a nivel de fenotipo, ¿no? Cosas de la vida diaria también para entender, porque los hombres
beben tanto y cosas de esas, que eran primero de comportamiento y luego porque nuestra vida es en el hospital oncológico. Pero anoto esto para ver qué encontramos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues entonces, los esperamos mañana a las 5 de la tarde con la charla del doctor César Pacimiño. Así que les agradezco a todos y bueno, si en algún momento tienen alguna inquietud, no duden de ir a preguntarlo también mañana, si es el caso, y ahora una vez que han digerido toda esta información, de pronto mañana en el chat, no duden también de preguntarlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente a todos los participantes, a usted, doctora Leone, por su excelente ponencia. Les invitamos a todos nos sigan en las redes sociales, allí encontrarán toda la información sobre los webinars, los eventos que se vienen a continuación. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana.